presentación. Então, gente, então vamos começar a nossa aula, né? La proposta de la vulnerabilidade estrutural e suas relações com a educação e a saúde. Eu não sei falar espanhol, tá, gente? Então, é a proposta da vulnerabilidade estrutural e suas relações com a educação e saúde. É uma aula aberta, a gente convidou pessoas que é fora da disciplina, né? Para a gente ter essa perspectiva de sempre estar socializando esses conhecimentos que são mais críticos. Foi um grande prazer encontrar o Carlos, eu encontrei ele a partir de um artigo que eu li, e ele é uma pessoa muito solidária, uma pessoa que está sempre disponibilizando informações, contribuições, e a gente continuou a conversa, e daí surgiu esse convite, né? Ele é professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade de Tarapacá, no Chile. Ele já foi professor visitante, né, na Universidade de Berkeley, lá nos Estados Unidos, e tem um currículo muito mais amplo que isso, e ele pode estar falando até um pouquinho mais. Então, Carlos, é um grande prazer mesmo. Foi muito bom ler os textos que você indicou. Minha cabeça está aqui pensando muito, né, para fazer as associações entre as teorias que a gente estuda. Eu já contei um pouquinho para você da nossa disciplina de formação em saúde, a partir da perspectiva da determinação social. O Carlos, ele tem essa caminhada junto com a medicina social latino-americana e com a interface aí com a antropologia social, mas eu acho que ele se apresenta melhor. Então, um prazer e podemos começar. Muchas gracias, Cristiane. Muchas gracias a ustedes que están aquí conectados y conectadas. Voy a partir con una breve presentación, ¿no? Le agradezco mucho la generosidad con la que Cristiane me ha presentado. Yo soy psicólogo de profesión, pero en algún momento, ¿no es cierto?, me di cuenta que en realidad la formación que tenía en psicología, que era principalmente una formación en psicoanálisis, en psicología clínica, pero específicamente en psicoanálisis, suponía, ¿no?, una mirada del proceso de salud, enfermedad, atención, vamos a decir, ¿no?, que era muy reduccionista, muy individualista, que invisibilizaba toda una serie de procesos sociales, culturales y económicos políticos que tenían directa relación con los fenómenos que a mí me estaba tocando observar, ¿no?, en mi trabajo clínico, ¿no? Entonces, desde el año 2009 aproximadamente, fui invitado a participar en un equipo de investigación en salud intercultural que se estaba desarrollando en la Universidad Arturo Prat, de aquí del norte de Chile. Y gracias a eso, bueno, conocí toda una propuesta, ¿no es cierto?, que es la propuesta de la antropología médica crítica, en la cual finalmente me formé haciendo un doctorado en antropología médica en la Universidad Rovira i Virgili de Cataluña, y que ha definido en buena medida, ¿no es cierto?, lo que hago actualmente, a lo que me dedico. ¿A qué me dedico? Básicamente soy académico del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Arturo Prat, presto servicio como docente, ¿no es cierto?, para las escuelas de psicología. Soy académico, miembro del claustro de doctorado del doctorado en Ciencias Sociales y también del doctorado en Psicología. Y desde que conocí las perspectivas críticas en la antropología médica, la verdad es que siempre he estado tratando de profundizar esa mirada. Es lo que yo trato de entregar, ¿no es cierto?, aportar en la formación a mis estudiantes. Y en ese largo camino, ¿no es cierto?, que he encontrado una infinidad de propuestas, como la antropología médica crítica latinoamericana, de Eduardo Menéndez, por supuesto las contribuciones de Jaime Breil de la determinación social han sido muy importantes dentro de mi recorrido. En algún momento, en el año 2018, cuando estaba empezando a investigar los problemas de salud de la población migrante que llega, ¿no es cierto?, se establece o que pasa por la región de Tarapacá en la cual yo vivo,
me di cuenta que necesitaba una aproximación crítica específica para estudiar los fenómenos migratorios, y ahí fue donde encontré toda esta propuesta de la vulnerabilidad estructural que les quiero compartir, ¿ya? El año 2018 tuve la suerte, como contaba Cristiane, en el marco de un proyecto postdoctoral, hacer una visita al Centro Berkeley de Medicina Social. Ahí fue recibido por Seth Holmes, quien amablemente me invitó a ser parte, ¿no es cierto?, de sus clases. También tuve la suerte de asistir a algunas sesiones del Structural Competency Working Group, del grupo del cual vamos a conversar un poquito más adelante en la sesión. Y de ahí, digamos, también que he tenido la suerte de involucrarme, ¿no?, en un trabajo colaborativo, en un trabajo muy solidario con Seth y con otros investigadores, por ejemplo con Mike Harvey, que han supuesto una serie de proyectos de los cuales también les voy a conversar. ¿Por qué les digo esto último? Porque estamos involucrados ahora en este momento en la elaboración de 2 números especiales, uno para la revista Health and Human Rights, que es la revista, ¿no es cierto?, que dirigió Paul Farmer hasta el momento de su muerte, y también estamos preparando un número especial para la revista Global Public Health, donde específicamente estamos tratando de ampliar los horizontes de esta perspectiva de la vulnerabilidad estructural. Entonces eso a modo de presentación. Al finalizar la presentación van a poder acceder a mi correo electrónico, por si es que a alguien le interesa ponerse en contacto conmigo y quizás poder desarrollar algunas de las ideas que seguro el tiempo se nos va a hacer poco, ¿no? Podemos seguir en un intercambio a través de correo electrónico y idealmente también poder involucrarnos en algunas tareas, en algunos proyectos, ¿no es cierto?, en conjunto. Quisiera saber, Cristiane, si es que se está entendiendo, si es que estoy siendo suficientemente claro. Voy a retomar, ¿no? Entonces, teníamos por un lado un contexto, ¿no es cierto?, de una hegemonía biomédica como todos ya conocemos, un contexto también donde las problemáticas, ¿no es cierto?, de los grupos minoritarios, podríamos decir, son abordadas desde una mirada culturalista, ¿no?, que tiende a interpretar las problemáticas de los migrantes, las problemáticas de los grupos afrodescendientes, ¿no es cierto?, como determinadas especialmente por fenómenos y por procesos culturales, invisibilizando los procesos económicos políticos. Entonces, en ese marco, ¿no?, y también haciendo un análisis crítico de lo que había pasado con la tradición de la antropología médica crítica estadounidense, ¿no?, de que no tenía prácticamente una relevancia para los equipos y para los profesionales de la salud, ellos deciden disputar, ¿no es cierto?, podríamos decir también el campo de lo que se entiende por la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, deciden retomar el concepto de vulnerabilidad, que en general no estaba presente dentro de la discusión de la antropología médica crítica, ¿no es cierto?, y lo retoman, pero dándole una vuelta, ¿no?, que les permite incorporar todos estos insights económicos, materiales y políticos desde un marco teórico, que es el marco teórico de la violencia estructural. ¿Ya? Es un poco me voy a saltar muchísimos slides, ¿no es cierto?, porque voy a tener que ser mucho más sintético de lo que tenía presupuestado, ¿no? Pero básicamente lo que ellos van a tratar de hacer es de rescatar toda una conceptualización, que es la conceptualización de la violencia estructural, y engarzar, conectar toda esa discusión teórica sobre la violencia estructural con el problema de la vulnerabilidad, ¿no?, que es un lenguaje, el de la vulnerabilidad, en el cual en general en la ciencia de la salud estamos muy, muy acostumbrados, ¿no? Pero entendemos la vulnerabilidad en general desde una lógica biologicista. Cuando queremos ampliar esa lógica, ¿no es cierto?, pensamos
en los determinantes sociales, hablamos, por ejemplo, de procesos biopsicosociales, ¿no? Henrique, traz água e Profesora, deixa teu microfone. Gente, Dale, no es una invasión, Carlos, es solo que la profesora se ha esquecido, en fin, puede seguir. Sí. Lo abordamos desde lo biopsicosocial, ¿no es cierto? Desde ahí es de donde pensamos la vulnerabilidad, pero la crítica que está implícita es que en general cuando pensamos en la vulnerabilidad dejamos de lado, ¿no? Esta dimensión más estructural, más económico-política, ¿ya? Entonces, el texto que ustedes leyeron, ¿no? El texto de James Quesada, de Laurie Hart y de Philippe Bourgois del año 2011, se propone abordar el problema de la salud de los migrantes no latinos a través de toda esta propuesta de la vulnerabilidad estructural, ¿ya? Entonces, explícitamente pretenden abordar estos tres puntos que aparecen aquí, ¿no? Las jerarquías sociales que están respaldadas por las taxonomías simbólicas del valor, los discursos de normatividad y ética históricamente distintivos, y también la intersección de la patología médica individual y la biografía con la exclusión social, ¿no? Entonces, lo que quiero que veamos ahora, tenía una infinidad de slides, ¿no es cierto?, que mostraban cuál es el contexto contemporáneo en Estados Unidos en el cual se está pensando la educación en salud, ¿no? Es un modelo, es un contexto que está dominado por la lógica de la medicina, de la educación médica basada en competencias, ¿no? Al igual que pasa en otros contextos, pero en Estados Unidos lo tienen esto muy desarrollado, ¿no? Si tú avanzas un poquito, Cristiane, por las slides, quisiera solamente mostrar algunos hitos dentro de esa larga historia. Professora, avança nos slides, por favor. Vanina, repete, por favor. Avança nos slides, por favor. Ele pediu para avançar nos slides. Mais? Sí, más. A ver, te voy a indicar. El slide número 13, por favor. Ahí está. Ya. Lo hito entonces en esta larga historia de la educación médica basada en las competencias. Podemos situarlo, ¿no? Su origen en el año 1996. Es una iniciativa que primero surge en Canadá y prontamente nos importa a los Estados Unidos. El primer hito importante en Estados Unidos es el proyecto que se conoce como Medical School Objective Project, del año 1998. Y si pasas a la siguiente slide, Cristiane, por favor. Podemos ir viendo que se empieza a afinar, ¿no?, esta lógica de la educación médica basada en las competencias. El año 1999 se definen 6 competencias básicas. El año 2009 ya se realiza todo un proyecto educativo para construir un modelo que efectivamente, de verdad, ¿no es cierto?, esté basado en esta lógica de las competencias. Y bueno, es una deriva, ¿no es cierto?, que llega hasta el día de hoy, y entonces es algo que conversábamos con Cristiane, ¿no? ¿Por qué de alguna manera hablar, ¿no es cierto?, de competencias estructurales de la mano de la vulnerabilidad estructural, cuando de alguna manera es reforzar, ¿no?, toda una lógica que está muy cuestionada, que ha sido muy problematizada también desde América Latina, ¿no? La lógica de la educación basada en competencias. Bueno, de alguna manera, yo lo veo así, ¿no? Tiene que ver con una historia que se ha desarrollado en Estados Unidos, pero también tiene que ver con una historia que se está desarrollando también en nuestros países, ¿no? En países, por ejemplo, como Chile, es muy frecuente, ¿no?, que copiemos los modelos, ¿no?, que se desarrollan en lugares como Estados Unidos. Entonces, de alguna manera,
tener preparado, ¿no?, un arsenal crítico para disputar también en ese mismo contexto de la educación basada en competencia, me parece que es algo que tiene cierto valor, ¿no? Entonces, sigue, por favor, Cristiane, con las slides. Yo te voy a indicar, mira, quiero que vayamos hacia la slide 21. Professora 21, por favor. Entonces, en Estados Unidos, ¿no es cierto? Estoy haciendo un recorrido muy centrado en lo que pasa en Estados Unidos porque ahí es donde se desarrolló esta propuesta, ¿no? Se empezaron a hacer sentir voces críticas respecto a las propuestas de las competencias culturales, ¿ya? En un modelo de educación médica basado en la lógica de las competencias, cuando se quieren abordar los problemas de los grupos minoritarios, ¿no es cierto?, o los principales grupos en los cuales se observan brechas de inequidad en salud, ¿no es cierto?, el discurso, ¿no?, de las competencias derivó en esto de las competencias culturales. No sé cómo será en Brasil, pero aquí en Chile, ¿no?, cuando se habla, ¿no es cierto?, por ejemplo, de la salud de los pueblos originarios, cuando se habla también de la salud de los migrantes, en general las voces especializadas lo que señalan es que hay que desarrollar en los equipos de salud competencias culturales, ¿no? Pero de alguna manera tenemos que aprender, ¿no?, de las experiencias de otros lados, tenemos que aprender también de nuestra propia historia, ¿no? Yo soy muy crítico con esta idea de que de alguna manera el modelo de abordaje de la salud de los migrantes reproduzca la lógica con la cual se ha abordado el problema de la salud de los pueblos originarios. ¿Por qué soy muy crítico con eso? Porque en un caso y en el otro lo que se observa es esta culturalización. Y esta culturalización es muy funcional para un modelo económico, ¿no es cierto?, que es el modelo neoliberal, y que hoy en día, muchos autores lo plantean así, ¿no es cierto?, funciona bajo una lógica que es el multiculturalismo neoliberal, ¿no? El multiculturalismo neoliberal, como ya sabemos, ¿no?, básicamente consiste en administrar la diferencia, y despliega toda una serie de políticas públicas, ¿no es cierto?, que son políticas de reconocimiento de la diversidad cultural, una serie de políticas que buscan desarrollar la participación, ¿no? Pero, y se supone además que a través de este abordaje culturalista, ¿no es cierto?, se estaría reduciendo las brechas de inequidad, pero las lecturas críticas, que es lo que plantean, es que básicamente el abordaje culturalista invisibiliza las causas reales, ¿no es cierto?, que son las causas estructurales. Segundo, propicia una participación que es una participación que podríamos llamar domesticada. Silvia Rivera Cusicanqui, ¿no es cierto?, nos habla de el indio permitido, ¿no? El Estado dialoga con, no con cualquier actor, no con cualquier sujeto indígena, sino que con estos indios permitidos, ¿no?, que están dispuestos a jugar con las reglas que el Estado le pone, el Estado neoliberal, extractivista, ¿no es cierto?, que es el que tenemos en nuestros países. Y por último, entonces, toda esta lógica, ¿no es cierto?, de la participación se traduce en una participación domesticada, ¿no?, y se despliegan toda una estrategia, ¿no es cierto?, de la interculturalidad. Nosotros publicamos un artículo donde hablamos, haciendo un análisis crítico de lo que ocurre en Chile, ¿no?, con la política de salud pueblo indígena, hablamos de un imaginario de la horizontalidad, pero que lo que hace es esconder las asimetrías de poder, ¿no? En ningún momento de la política de salud pueblo indígena en Chile se aborda la asimetría de poder entre el Estado-Nación, ¿no es cierto?, y los pueblos originarios, y es la principal causa, podríamos decir, ¿no es cierto?, de la violencia que se ejerce contra los pueblos originarios. Entonces, en Estados Unidos, ¿no es cierto?, también lógicamente se empezaron a desarrollar muchas críticas en este sentido, y que desembocaron, ¿no es cierto?, en algún momento
en una crítica a las competencias culturales. Una de las críticas más importantes, ¿no es cierto?, es la de Kleinman y Benson del año 2006. Y también, si sigues tú, Cristiane, a la siguiente diapositiva, encontramos, aquí están las principales críticas, ¿no? Que dentro del modelo de las competencias culturales, las culturas son tratadas como algo estático, como una lista de rasgos, ¿no es cierto?, que tienen las personas y que estarían definiendo la forma como entienden el proceso de salud-enfermedad. Básicamente esto nos lleva a una lógica de responsabilizar a los sujetos, ¿no es cierto?, de problemas como, por ejemplo, los obstáculos en la atención de salud, ¿no?, porque supuestamente serían sus creencias, sus concepciones de la salud y la enfermedad las que estarían bloqueando, ¿no es cierto?, el acceso a la salud. Y también ofrece una serie de propuestas, ¿no es cierto?, de alternativas, como por ejemplo poner señalética, ¿no es cierto?, en distintas lenguas, en la lengua indígena, ¿no es cierto?, en las lenguas de los países migrantes, como por ejemplo aquí en Chile se pusieron en su momento en los consultorios señaléticas no en creole, porque es la lengua que hablan, ¿no es cierto?, los haitianos. Y entonces todas estas medidas de índole cultural, ¿no es cierto?, generan la sensación de que se está haciendo algo por disminuir las brechas, ¿no es cierto?, en salud, la brecha epidemiológica en salud, pero en ningún caso apuntan a las razones de fondo, ¿no? Entonces, si te vas a la diapositiva 23, Cristiane, por favor. Este ya es como el punto más alto de la crítica, ¿no? Que es decir que la competencia cultural es una forma de nuevo racismo, ¿no? Es una forma de nuevo racismo. ¿Por qué? Porque promueve una visión obsoleta de la cultura, y esa visión obsoleta de la cultura básicamente reifica a los grupos subalternizados, ¿no es cierto? Y dificulta la visualización de procesos históricos y dificulta la visualización también de procesos económicos políticos, ¿no es cierto?, que están a la base de esta brecha, ¿no? Entonces, este es un poco el contexto, un contexto en el cual, por un lado tenemos una interpretación socioculturalista y por otro lado tenemos una lógica de la educación médica basada en el modelo de competencia, ¿ya? Entonces, vamos a pasar ahora, Cristiane, si me ayudas hasta la diapositiva, hacia la diapositiva 27. Professora, a 27, e se você pode, professora, também compartilhe essa tela, porque ela está pequenininha, como se fosse uma tela de nós, assim. Não sei se eu tiro a legenda. Vocês sabem onde que eu aperto para ficar nesse outro modo? Não, eu acho que é por causa da legenda mesmo. Eu não estou usando legenda no laptop. Não, mas somos nós. Ah, tá bom. Se eu tiro a legenda, ela tá boa. Pode falar. Entonces, tá. Colocar no modo apresentação, professora. Se você põe no modo apresentação, fica melhor. Carlos, disculpa. Sí, dale. Poder seguir. Vale. Entonces, en este contexto es que se empieza a desarrollar esta propuesta de la vulnerabilidad estructural. Yo le recomendé como una lectura complementaria una entrevista que le hice a Seth Holmes y a James Quesada cuando estuve haciendo ya la pasantía en Berkeley, y esa entrevista, bueno, presenta una panorámica de la propuesta de la vulnerabilidad estructural, pero también tiene algo interesante, que es que por primera vez se empieza a explicitar, ¿no?, una deuda importante que tiene todos estos desarrollos con el trabajo de Hernández Rosete, que Hernández Rosete es un mexicano que James Quesada conoció cuando estaba haciendo
su trabajo de campo, y Hernández Rosete fue quien, ¿no?, en sus estudios respecto de la vulnerabilidad, podríamos decir, ¿no es cierto?, de los migrantes, ¿no es cierto?, en relación con el virus del SIDA, ¿no?, del VIH, es que él empieza a desarrollar un concepto de vulnerabilidad estructural. Lo que plantea James Quesada es que de alguna manera este concepto estaba desarrollado de manera muy embrionaria, ¿no? Y que su gran contribución fue darle un trasfondo, ¿no?, conceptual y un desarrollo más acabado, ¿no? Y ese fortalecimiento conceptual, ¿no es cierto?, se da a la luz del concepto de violencia estructural, ¿ya? Entonces, podríamos decir que tenemos una prehistoria de la propuesta de la vulnerabilidad estructural, de la mano de Hernández Rosete, ¿no es cierto? Y luego tenemos ya la propuesta que directamente desarrolla James Quesada, Philip Bourgois y Hart, ¿no es cierto?, en el texto que ustedes ya leyeron del año 2011. Vamos entonces a la slide número 29. Ahí está. Ese es el texto, ¿no?, donde Hernández Roseta desarrolla el concepto de vulnerabilidad estructural por primera vez. Ustedes pueden ver que es del año 2005, el texto de James Quesada es del año 2011, ¿no? Entonces, pasaron varios años en los cuales se pudo ir afinando y desarrollando una propuesta. Vamos a la siguiente, por favor, Cristiane, la número 29. Ya. Y entonces, vamos a hacer una primera aproximación al concepto de vulnerabilidad estructural, tomando la definición que nos da James Quesada, ¿no? La vulnerabilidad estructural es una posicionalidad. La vulnerabilidad de un individuo es producida por su ubicación en un orden social jerárquico y sus diversas redes de relaciones y efectos de poder. Los individuos son estructuralmente vulnerables cuando son objetos de violencia estructural en su más amplia conceptualización. ¿Ya? Entonces, para entender qué es la vulnerabilidad estructural, primero tenemos que entender qué es la violencia estructural, ¿no? Porque en el fondo tenemos una determinada vulnerabilidad por la posición que ocupamos dentro de un sistema jerarquizado, ¿no?, en el cual estamos expuestos a distintos niveles y distintas formas y distintos procesos de la violencia estructural. Ese es el concepto básico, ¿ya? Tan simple como eso. Sigamos entonces, Cristiane, a la slide número 31. El concepto de violencia estructural, ¿cómo se entiende hoy en día en la antropología médica, que está y está presente, ¿no?, en la propuesta de la vulnerabilidad estructural? Tiene dos grandes autores, ¿no? El primero es Johannes Galtung, que trabajó el concepto desde fines de los años 60, el artículo donde primero trabaja el concepto se llama Violencia, Paz e Investigación en la Paz, es del año 1969, ¿no? Y el segundo gran autor es Paul Farmer. Paul Farmer, quien fundó, ¿no es cierto?, Partners in Health. Muchos de ustedes conocerán el trabajo de Paul Farmer, lamentablemente falleció el año pasado, ¿no es cierto?, el 21 de febrero. Estamos ahora a un año, ¿no?, de conmemorar el fallecimiento de Paul Farmer. Y bueno, entonces vamos a ver algunas de las ideas principales de Galtung y de Farmer, para seguir profundizando en esta idea de la violencia estructural, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de Johannes Galtung, podemos decir que la violencia estructural, esto aparece, Cristiane, en la diapositiva número 32. Galtung dice, la violencia estructural es el menoscabo evitable de las necesidades humanas fundamentales, ¿no?, o el menoscabo de la vida humana
que reduce el grado real en que alguien puede satisfacer sus necesidades por debajo de lo posible, ¿no? En la slide número 33 se afina mejor esta idea, ¿no? Es decir, podemos entender que vamos a estar en presencia de la violencia estructural cada vez que hay una distancia objetivamente evitable entre el potencial y la realidad. Si esa distancia existe y es objetivamente evitable, estamos en presencia de una violencia, ¿no? Por poner un ejemplo muy concreto, ¿no? Si toda vez que una persona vive en una sociedad, en un país, ¿no? En una región, en la cual debería tener acceso a, por ejemplo, la tecnología que le permite abordar su problema de salud. Pensemos, por ejemplo, el VIH, ¿no? Existe en la región donde esa persona, el tratamiento antirretroviral, ¿no? Si es que esa persona no accede al tratamiento, estamos en presencia de una violencia, porque hay un potencial de abordaje de su problema de salud que no se está haciendo realidad. Están dadas las condiciones tecnológicas, están dadas las condiciones materiales, están dadas las condiciones sociales, podríamos decir, para que ese problema sea abordado, pero en la medida de que no se aborda, por distintas razones, ¿no es cierto?, que vamos a ir conversando, estamos en presencia de una violencia estructural. En el fondo, Johannes Galtung lo que nos quiere hacer pensar, nos quiere llevar es a una ampliación del concepto de violencia, porque tendemos a pensar la violencia como un fenómeno interpersonal, ¿no? En el cual es fácilmente identificable el actor que ejerce la violencia sobre otra persona, sobre otro sujeto, ¿no? Pero en el caso de la violencia estructural, en realidad es muy difícil identificar un actor, porque la violencia está entramada en la estructura. Entonces, en ocasiones se puede reconocer, en otras ocasiones no. De alguna manera es irrelevante el reconocimiento de esa persona concreta, porque esa acción está inserta dentro de una estructura social, de una estructura económico-política, ¿no es cierto?, que está produciendo esa violencia, ¿ya? Entonces, la violencia estructural siempre va a apuntar a esa violencia que está integrada en la estructura, y esa violencia que se manifiesta entonces en una desigualdad de poder y por lo tanto, como consecuencia, ¿no?, en una desigualdad en las oportunidades de vida. Los contextos en los cuales trabajó Paul Farmer, principalmente, bueno, la historia de Paul Farmer está muy relacionada con Haití, ¿no es cierto? Entonces pensemos que ese es el tipo de realidad que a Paul Farmer le interesaba combatir, ¿no? Él fundó Partners in Health, ¿no es cierto? Ustedes están viendo, perdón, Cristiane, si puedes avanzar hacia la imagen número 34, ahí está. Ahí, bueno, hay una imagen de Partners in Health, ¿no es cierto? Ahí está Paul Farmer. Y entonces, si vas a la número 35, Cristiane, si hacemos un sondeo, ¿no es cierto?, de los trabajos que publicó Paul Farmer, en los cuales aborda, ¿no es cierto?, la violencia estructural, nos encontramos que tempranamente él ya tenía el interés por trabajar estos conceptos, desde el año 1996. Y eso nos permite ver también la relación que existe entre toda esta conceptualización de la violencia estructural y otra conceptualización que es muy afín, que es la conceptualización del sufrimiento social, el social suffering, que desarrolló Arthur Kleinman, ¿no es cierto?, Ben Hadas, en fin, porque el primer texto, ¿no es cierto?, que trabajó Paul Farmer directamente el concepto de violencia estructural, se llama Sobre el sufrimiento y la violencia estructural, una mirada desde abajo, ¿no es cierto?, fue publicado en el libro, ¿no es cierto?, en el primer libro donde se desarrolló toda la propuesta del sufrimiento social, el año 1996. Pero todas estas conceptualizaciones se profundizan el año 2004, cuando Paul Farmer publica un texto que se llama
una antropología de la violencia estructural, el año 2004. ¿Vale? Entonces, quiero que revisemos un poquito en qué consiste esta antropología de la violencia estructural para entender con un poquito de mayor profundidad, ¿no es cierto?, qué es lo que se está entendiendo por vulnerabilidad estructural, que ese es el objetivo de lo que estamos conversando, ¿no? Sigamos entonces, Cristiane, si me ayudas hacia la página, el slide número... El slide número 40. Ya. Aquí tenemos una definición de Paul Farmer de lo que sería la violencia estructural. Y dice, la violencia estructural es la violencia ejercida sistemáticamente, es decir, indirectamente. Está pensando en la conceptualización de Galtung, ¿no es cierto? Se ejerce indirectamente por todos los que pertenecen a un determinado orden social. ¿Ya? En tanto todos somos parte de la estructura social, de alguna manera somos responsables de la reproducción de la violencia estructural. Ese es el planteamiento, ¿no? Entonces, el concepto de violencia estructural pretende informar el estudio de la maquinaria social de la opresión. El estudio de la maquinaria social de la opresión. Y lo que nos dice también Paul Farmer en este trabajo que se llama La antropología de la violencia estructural, ¿no?, es que una de las formas principales a través de las cuales se reproduce y se sostiene la violencia estructural es a través del borrado de la memoria histórica, ¿no? Una de las primeras estrategias, ¿no es cierto?, del poder que le permite mantener la violencia estructural es borrar la historia. Y esta borradura de la historia, Paul Farmer nos invita, ¿no es cierto?, a pensarla como una borradura de la historia social, una borradura que opera, ¿no es cierto?, en nuestra memoria colectiva, en los significados que compartimos, ¿no? Pero también es una borradura de la historia biosocial, nos dice él. Es decir, el poder siempre va a tratar de borrar esa historia biológica de cómo es que se producen los problemas de salud, ¿no? Paul Farmer está pensando, por ejemplo, en cómo es que se produjo en Haití una epidemia como la epidemia del SIDA, ¿no es cierto? Y él es muy crítico, ¿no?, de estas aproximaciones culturalistas que planteaban de que de alguna manera la proliferación, ¿no es cierto?, los contagios de el SIDA tenían que ver con ciertas concepciones ligadas al vudú, ¿no? Paul Farmer nos dice, esto no tiene nada que ver con el vudú, esto tiene que ver con un país que ha sido históricamente empobrecido. La historia de Estados Unidos está íntimamente relacionada con el empobrecimiento de Haití, y nos dice, y lo mismo pasa con el caso del SIDA, ¿no? En el caso del SIDA, fue principalmente el desarrollo de un turismo, ¿no?, que hizo que personas, ¿no es cierto?, que no tenían otra forma de ganarse la vida, vendieran, ¿no es cierto?, su cuerpo para satisfacer, ¿no es cierto?, las necesidades sexuales de turistas estadounidenses, ¿no? Y de esa forma se empezó a introducir el virus del SIDA dentro de Haití, y luego se reprodujo, ¿no es cierto?, a través de la vida sexual, digamos, cotidiana. Entonces, toda esa historia biológica, ¿no?, de la biología de la reproducción del virus, también es borrada por el poder. Y es no solo borrada, sino que además es sustituida por una lógica interpretativa que es culturalista. Este es el punto, ¿no? Cómo la interpretación sociocultural ha servido para la borradura de la historia de la violencia estructural. ¿Ya? Esa es la lógica que está aquí siendo denunciada fuertemente por Paul Farmer, ¿no? Entonces, Cristiane, si me ayudas en la diapositiva número 42. En esta propuesta de antropología de la violencia estructural,
Paul Farmer lo que nos dice es que todo análisis antropológico debe ser históricamente profundo y geográficamente amplio. Geográficamente amplio porque al ir a hacer, ¿no es cierto?, el trabajo de campo etnográfico, lo que nosotros vamos a observar son esas redes de poder vivo, contemporánea, que están enredadas y que están produciendo, ¿no es cierto?, la miseria que estamos tratando de comprender y de explicar, ¿no? Son esas redes de poder vivo lo que podemos observar a través del análisis etnográfico. Pero el análisis etnográfico va a ser incompleto si es que no le damos también a nuestro análisis una perspectiva histórica profunda, que nos permita mostrar cómo esa desigualdad se ha estructurado, se ha ido produciendo y se ha ido legitimando a lo largo del tiempo, ¿ya? Entonces, eso es básicamente la propuesta de una antropología de la violencia estructural que nos presenta Paul Farmer. Estoy tratando de ser muy sintético, ¿no es cierto?, en virtud del tiempo. Podemos después compartir el PowerPoint para que se pueda acceder a más contenido que está detrás de esta presentación, ¿no es cierto? Y entonces quiero que nos vayamos, Cristiane, a la diapositiva número 49. Entonces ya vemos, ¿no?, que en este afán por disputar el término vulnerabilidad, lo que se hizo fue traducir, ¿no?, todas las análisis, comprensiones de mano de Johannes Galtung y de Paul Farmer de la violencia estructural para comprender la vulnerabilidad estructural, es decir, traducirlo dentro de un lenguaje que es mucho más afín, ¿no es cierto?, en la formación de los profesionales de la ciencia de la salud, ¿ya? Entonces, así lo plantea James Quesada, ¿no es cierto? Dice, el término vulnerabilidad es más neutro e inclusivo. Hay una sensibilidad, ¿no es cierto?, respecto de estas palabras como violencia estructural, que choca, ¿no es cierto? Y sin embargo, dice James Quesada, parece que el término vulnerabilidad tuviera esta aura, ¿no?, de neutralidad y de inclusividad, y esa misma aura, ¿no es cierto?, nos permite entonces introducir todos estos análisis críticos respecto de los aspectos económicos, materiales y políticos de la violencia estructural. Y entonces sí abarcar de forma más explícita y proyectar a un público más amplio, no solo las fuentes político-económicas, sino también culturales e idiosincrásicas del malestar físico y psicodinámico. Entonces, ¿qué es lo que... ahora quiero que nos vayamos, Cristiane, a la slide número 53. En el campo específico de la salud de los migrantes, la verdad es que esta propuesta ha realizado contribuciones fundamentales, ¿no? La 53. El texto de 2011, ¿no es cierto?, de James Quesada, específicamente, es respecto de la salud de los latinos migrantes, ¿no? Pero han habido otras contribuciones, como por ejemplo la de Seth Holmes, ¿no?, que él hizo un trabajo de campo fascinante, que luego se publicó en un libro. Quiero que vaya a la página, a la slide 54, Cristiane, para que vean la portada del libro de Seth Holmes, que se llama Fresh Fruit, Broken Bodies. Fue traducido en castellano como Fruta Fresca y Cuerpos Marchitos, publicado por Abya Yala, ¿no? Y bueno, él hizo un trabajo de campo fascinante, ¿no? Sí, acompañando a los Triqui, ¿no?, que son un pueblo indígena mexicano y que viaja, ¿no es cierto?, año a año a los campos de la frutilla, de la fresa, ¿no es cierto?, en Estados Unidos. Los acompañó incluso en ese itinerario, ¿no?, de atravesar la frontera con todo lo peligroso que eso es en Estados Unidos. Incluso él cuenta, ¿no?, en su libro cómo él fue detenido porque pensaron que era un coyote, ¿no es cierto?, que estaba
que estaba facilitando el paso, ¿no es cierto?, de los indígenas migrantes. Y bueno, él después tuvo que explicarnos que estaba haciendo una investigación, en fin, ¿no? Pero a través de esa inmersión en la realidad de los migrantes triqui, él empieza a mostrar cómo los problemas de salud que tienen ellos están directamente relacionados con la posición que ocupan dentro de las jerarquías sociales, económico-políticas, ¿no? Y de género también hay que decir. Entonces, ¿cuáles han sido las principales contribuciones que ha hecho esta propuesta para entender, ¿no es cierto?, la salud de los migrantes? Devolvamos, por favor, Cristiana, a la 53. El primer punto, Cristiana. Professora, volta no 53, isso. 53, ya. Lo primero que muestra, ¿no?, es, vamos a hacer una serie de puntualizaciones respecto del lugar que ocupa el trabajo migrante dentro de el modo de producción capitalista, digámoslo así con todas sus letras, ¿no? Entonces, un primer aspecto tiene que ver con la externalización de los costos de la reproducción de la fuerza de trabajo, ¿no? Los sistemas de trabajo migrantes son caracterizados por establecer una separación temporal y física entre los procesos de producción y los de reproducción de la fuerza de trabajo. El migrante puede sobrevivir con salarios bajos solo porque la educación, los cuidados de salud y otros son provistos en el país de origen, ¿no? El país de acogida, entonces, externaliza el costo de dichos procesos. Está mostrándonos cómo la migración, el trabajo migrante no tiene un lugar dentro de la estructura económica. La siguiente slide, por favor, la 54. El sistema de trabajo migrante descansa en la dificultad del migrante de influenciar las instituciones y estructuras que lo subordinan, por lo que se produce el efecto de una máxima explotación de la fuerza de trabajo con todo el sufrimiento y la carga de enfermedad que eso supone, ¿no? Estamos hablando del trabajo migrante indocumentado, ¿no?, que están en una situación administrativa irregular. Evidentemente una persona que esté en esa condición difícilmente va a poder exigirle, ¿no es cierto?, al Estado, a las autoridades, ¿no?, que velen por sus derechos, porque hay un desconocimiento. Eso lo vemos cotidianamente, ¿no es cierto?, en la realidad de un país como Chile, y creo que en Brasil no será muy distinta la cosa, ¿no? Y como tercer punto, en el slide número 55, es esto, ¿no?, que se puede plantear también que existe una jerarquía del sufrimiento. Lo que hace Seth Holmes es mostrar, utilizando distintas categorías de análisis, ¿no es cierto?, como por ejemplo el tipo de trabajo, el estatus de ciudadanía, ¿no es cierto?, si es que están como ciudadanos estadounidenses, si es que están como residentes o si es que están como indocumentados, ¿no es cierto? También según el eje del lenguaje, si es que hablan o no hablan inglés, si es que hablan o no hablan español, o si es que hablan o no hablan una lengua indígena. Muchos de los triques, ¿no es cierto?, con que él estuvo trabajando, eran monolingües indígenas, entonces imagínense cómo eso los deja en una situación de vulnerabilidad también muy especial relacionada con las dificultades de comunicarse, ¿no? Pero también hay otro elemento, ¿no?, que tiene que ver con la etnicidad. Si es que son angloamericanos, que no era el caso, ¿no?, si es que son latinos en Estados Unidos, si es que son mexicanos mestizos, si es que son mexicanos mixtecos o si es que son mexicanos triquis, ¿no? La condición étnica también te sitúa en un lugar específico, en una posición específica dentro de un sistema totalmente estratificado. Entonces, este es el punto, ¿no? Según la posición que nosotros ocupemos dentro de la jerarquía étnica, de género, de clase social, de situación administrativa, y así, ¿no es cierto? Podríamos seguir nombrando distintos ejes de la opresión, como es que lo denomina Philip Bourgois, ¿no es cierto? Va a ser entonces también la vulnerabilidad a la cual vamos a estar expuestos. ¿Vulnerabilidad ante qué? Ante la violencia estructural. Es el concepto, Carlos, ¿no? se me permite, es que acá Sí. en Brasil me acuerdo de algo que nos pasa de manera similar,
y que como nosotros, nuestra área, nuestra superficie es continental, hay migraciones internas, y este cuadro que presenté para nosotros es como que acá podemos, nos pasa lo mismo cuando pensamos en, es que el sudeste y sur de Brasil es como que es Anglo-American and Japanese American, y los que son de nordeste y norte es que se queden en los más bajos puestos y cosas así. Es que me pasa que me suena como similar, ¿sí? Sí. Y claro, y uno puede tratar de llevar este esquema a las realidades, ¿no es cierto?, locales y encontrar aquí lo que observamos en Chile, por ejemplo, es la marcada diferencia que existe entre los pueblos originarios y los que no lo son. Sí. ¿No? Eso está muy marcado. Y también claramente en el último tiempo, esto mismo que se está diciendo, la vulnerabilidad estructural de las personas migrantes que entran indocumentadas. Y entonces buena parte de nuestro trabajo, que es trabajo de investigación, pero siempre nos importa que tenga algún tipo de relevancia social y política, ¿no es cierto?, ha sido denunciar cómo la vulnerabilidad de los migrantes en Chile tiene directamente que ver con un racismo de Estado, con un racismo estructural, un racismo que está encarnado, ¿no es cierto?, en una ideología que viene desde la época de la dictadura de Pinochet, del año 1973, Chile tiene la particularidad de haber forjado la primera ley de extranjería de toda América Latina, ¿no? Y esa ley de extranjería lo que planteaba era que el migrante es un enemigo interno, ¿no? Es un enemigo que ha logrado cruzar la frontera y entonces ahora es un enemigo interno. Entonces, recién ahora tenemos desde el año pasado una ley de migraciones. Antes lo que teníamos era una ley de extranjería, ¿no? Y entonces claramente toda la historia chilena del abordaje de los procesos migratorios ha sido un abordaje basado en la vulneración de derechos, por decirlo en lo más liviano, ¿no? En realidad es un racismo de Estado muy violento que se ejerce contra las personas, y además que se hace carne también a través de una violencia policíaca, incluso de una violencia militar, ¿no? Hemos documentado los desalojos que se hacen de las personas migrantes, familias, ¿no es cierto?, que están con los pocos bienes que logran transportar desde sus lugares de origen, ¿no es cierto?, hasta esta región, y entonces los sacan de los lugares donde están asentados con una fuerza policíaca totalmente desmedida, ¿no? Hemos documentado, por ejemplo, abortos, ¿no?, producidos a través de esa violencia policíaca, una serie de traumatismos, en fin, ¿no? Entonces, cuando uno piensa el problema de la salud de los migrantes en Chile, lo que te dice, digamos, el mainstream, lo que te dice la lectura predominante, ¿no?, es que tiene que ver con procesos sociales y culturales, invisibilizando toda esta violencia estructural, que es la violencia que el Estado chileno ejerce a través de la policía, a través del cuerpo militar y a través de leyes, ¿no es cierto?, que son leyes de extranjería y que hoy en día son una ley migratoria, pero que en ningún caso ha dado un paso hacia una ley basada en el respeto a los derechos humanos. Entonces, es un poco la lógica, ¿no? Ya, aquí voy a cerrar el tema de la vulnerabilidad estructural y de la violencia estructural, porque quiero que pasemos a la segunda parte, ¿no?, que tiene que ver con las competencias estructurales, ¿ya? Y siendo muy sintético, el asunto es el siguiente, ¿no? Así como desde la lógica de las competencias culturales, ¿no?, se desarrollaron una serie de propuestas para que los equipos de salud desarrollaran, por ejemplo, la capacidad de respeto, ¿no?, de la alteridad, desarrollaran conocimiento respecto de las culturas de los pueblos originarios, desarrollaran conocimiento, ¿no es cierto?, respecto de las características culturales de las poblaciones migrantes,
cómo supuestamente conciben, por ejemplo, los haitianos los problemas de salud. Todas estas temáticas están dentro del paquete de las competencias culturales, ¿no? En ese contexto, ¿no?, es que estos autores plantean, bueno, así como es importante desarrollar competencias culturales, más importante es desarrollar competencias estructurales, ¿no? Si el diagnóstico es que están sufriendo de violencia estructural, los equipos de salud deberían estar capacitados, deberían estar preparados para comprender esos procesos de violencia estructural digamos, introducirlos dentro de los distintos niveles, ¿no?, de su abordaje. Pensemos en el diagnóstico, ¿no? Que el diagnóstico no se centre solamente en las dimensiones biológicas, no solamente en los aspectos psicológicos y los aspectos sociales, sino que también aborden esta violencia estructural. Entonces ahí es donde surge la propuesta de las competencias estructurales, en términos muy simples, ¿no? Y quiero me voy a saltar un poco la historia de esto. Hay que reconocer que el concepto fue desarrollado por primera vez por Jonathan Metzl en su libro la psicosis de protesta, en el cual él da cuenta, esto aparece en la slide número 61, Cristiane, si quieres ponerlo, da cuenta básicamente de cómo el diagnóstico de esquizofrenia empezó a cambiar en Estados Unidos en relación con el movimiento de los derechos civiles de las poblaciones afrodescendientes, ¿no? Entonces, cómo se empezó a vincular el diagnóstico de la esquizofrenia con ciertas características, ¿no?, que coincidían con los grupos afrodescendientes. Entonces, es lo que plantea que hay una... Professora, 61, por favor. ¿Cómo? 61, Carlos, o slide? 61? 61? 61. Dale, perdón. Él plantea que hay una racialización de la esquizofrenia. Ahí lo que pueden ver ustedes es Jonathan Metzl, ¿no es cierto?, que se los presento, y el libro es de la psicosis de protesta, ¿no? Y en este libro, al finalizar, ¿no?, cuando ya está cerrando el libro, en las conclusiones, él introduce la idea de competencias estructurales, pero no las desarrolla, ¿no? Señala que es importante que los equipos de salud entonces desarrollen competencias estructurales que le permitan abordar toda esta realidad social, estructural, económico-política, ¿no es cierto? Pero no desarrolla el concepto. Y cuando sí lo desarrolla ya es el año 2014, junto con Helena Hansen. Esto lo pueden ver en la slide número 64. En el texto, bueno, que ustedes leyeron, ¿no? El texto sobre la competencia estructural. Pero teorizando un nuevo vínculo médico con el estigma y con la inequidad, ¿no? Y aquí definen entonces la competencia estructural como la capacidad de los profesionales de la salud de reconocer y de responder a la salud y enfermedad como efectos descendentes de las grandes estructuras sociales, políticas y económicas, directamente, ¿no? Esa es la competencia estructural. De reconocer y de responder a la salud y a la enfermedad como efectos descendentes de las grandes estructuras sociales, políticas y económicas. Esta es una cuestión que uno podría decir está presente en el modelo de determinantes sociales, pero hay una cuestión de énfasis, ¿no es cierto? Determinantes sociales, al menos cómo se utiliza en la realidad que yo conozco acá en Chile. Desconozco cómo será en Brasil, pero aquí el modelo de determinantes sociales es totalmente funcional y está totalmente despolitizado. Y en general no se apunta a las causas estructurales de nada, ¿no? Entonces, claramente, en el modelo de competencia estructural sí hay un énfasis directo, ¿no?, hacia estas estructuras sociales, políticas y económicas, porque viene el diagnóstico de la violencia estructural. Desde ahí es donde viene toda esta conceptualización, ¿no? Entonces, para refrescar un poquito la memoria, ¿no?, en la slide número 66, se definen
la anterior, por favor, Cristiana. Esa. Son 5 las competencias estructurales que se plantean en este texto de 2014. Reconocer estructura forma en las clínicas. Segundo, desarrollar un lenguaje extraclínico de la estructura. Claro, clínicamente hablamos de estructura, por ejemplo, en psicopatología no hablamos de estructura de personalidad, pero aquí se trata de desarrollar un lenguaje extraclínico de la estructura. Es decir, la estructura entendida como la entiende Galton, como la entiende Paul Farmer, ¿no? Tercero, rearticular las formulaciones culturales en términos estructurales. Es decir, por ejemplo, cuando pensar, en vez de atribuir las barreras en el acceso a la atención de salud a barreras culturales, pensémoslas como barreras estructurales, ¿no? Pensemos cómo la ley de migración está dificultando el acceso de las personas migrantes, ¿no es cierto?, a la atención de salud. Eso, traducir las formulaciones culturales en términos estructurales. Como cuarto punto, observar e imaginar intervenciones estructurales, ¿ya? Obviamente no hay una receta para esto, pero sí hay que pensar, ¿no?, que como profesionales de la salud tenemos una responsabilidad también frente a esta dimensión estructural, y que quizás podríamos realizar acciones en distintos niveles, en el nivel clínico, pero también pensemos en el nivel social, en el nivel comunitario, pensemos en el nivel político, ¿no? Hay un llamado muy importante de estos autores a que los profesionales de la salud usemos el capital simbólico que tenemos, ¿no?, y la experiencia que tenemos, ¿no es cierto?, cotidianamente observando la miseria que produce el sistema en términos de salud, para usar ese capital simbólico y hacer denuncias que tengan un impacto a nivel político. Un llamado muy importante, ¿no?, en ese sentido. Y como quinta competencia estructural es desarrollar la humildad estructural. Entonces, te pido, Cristiane, por favor, la siguiente diapositiva, la 67, donde se define la humildad estructural. Esto también, en general, hay un paralelismo, ¿no?, en las conceptualizaciones de la competencia cultural con la competencia estructural. Y el concepto de humildad estructural es el homólogo del concepto de humildad cultural, ¿no? El concepto de humildad cultural a lo que apunta, ¿no?, es que es a reconocer de que si nosotros no hemos sido criados, ¿no es cierto?, en una determinada cultura, por ejemplo, haitiana, ¿no es cierto?, por ejemplo, de algún determinado pueblo originario, tenemos que reconocer que somos totalmente ignorantes respecto de todo ese saber cultural, y entonces tenemos que adoptar una posición de humildad, ¿no? Esa humildad cultural también se puede llevar al terreno, ¿no es cierto?, de lo estructural, y entonces, ante ese desconocimiento que tenemos de la realidad vivida de violencia estructural por personas que están en otro lugar en la jerarquía, ¿no es cierto?, que ocupan otra posición dentro de esa jerarquía, lo que nosotros podemos hacer básicamente es colaborar con ellos, establecer relaciones de solidaridad, ¿no? Pero nosotros no vamos a ser expertos, ¿no es cierto?, respecto de las vivencias que ellos han tenido como objeto de la violencia estructural, porque en general también hay que reconocer, ¿no?, muchas de las personas que llegamos a trabajar y estudiamos, ¿no es cierto?, carreras relacionadas con la salud, no provenimos, ¿no es cierto?, de las posiciones inferiores, ¿no es cierto?, dentro de la estratificación social. Entonces, tenemos que relacionarnos desde una humildad estructural, y básicamente eso tiene que dar pie al establecimiento de relaciones de solidaridad. Solidaridad entendida en términos políticos, ¿no? Es decir, hay un llamado importante dentro de esta aproximación a lo que se viene diciendo de toda la vida, ¿no es cierto?, la historia de la medicina social latinoamericana, que es que todo abordaje, ¿no es cierto?, tiene que ser en relación directa con los movimientos sociales, con las luchas concretas, ¿no es cierto?, cotidianas de los grupos con los cuales trabajamos y convivimos diariamente, ¿no? Entonces esa relación de solidaridad en términos políticos es lo que se ve traducida aquí en el concepto de humildad estructural.
Entonces, toda esta propuesta, ¿no es cierto?, de las competencias estructurales se ha desarrollado desde la concepción de Jonathan Metzl y de Helena Hansen, ¿no es cierto?, en otros distintos grupos. El grupo que yo les contaba que tuve la suerte de conocer es el grupo que, a ver, si ustedes se van a la slide número 70, por favor, Cristiana. Es el Structural Competency Working Group, ¿ya? El grupo de trabajo sobre las competencias estructurales, y que es un grupo que está localizado en Oakland, pero también fuertemente en Berkeley. En realidad yo los conocí en Berkeley, en una sala, ¿no es cierto?, del Centro Berkeley de Medicina Social. Ahí se reunían y tuve la oportunidad de participar de varias reuniones. Pero ellos se reconocen, ¿no es cierto?, como un grupo de Oakland, y ellos han estado desarrollando personas como Seth Holmes, que ya les mostré, ¿no es cierto?, pero también Joshua Neff. Joshua Neff ha sido muy importante en la sistematización de toda esta propuesta de las competencias estructurales. Entonces, por ejemplo, este texto, el que ustedes están viendo ahora, Structural Competency, Curriculum for Medical Students, Resident, etcétera, etcétera, ¿no? Les recomiendo mucho que lo busquen y que lo lean, ¿no? Porque este texto detalla toda una metodología toda una propuesta curricular, ¿no?, con una metodología específica de cómo desarrollar competencias estructurales en los equipos de salud. Nosotros tuvimos invitamos equipos de salud, invitamos también dirigentes de organizaciones indígenas de aquí de la región, y es un taller muy corto, ¿no? Lo que se plantea aquí es un taller que dura entre 3 y 4 horas, pero donde de una manera muy científica, ¿no es cierto?, se entregan los conceptos claves, y a través de una metodología participativa, podríamos decir como de educación popular, ¿no es cierto?, se invita a que se analicen las propias problemáticas a la luz de estos conceptos, ¿no? Entonces se habla de la violencia estructural, se problematiza por qué los equipos de salud no se comprometen, ¿no es cierto?, muchas veces con las realidades que están detrás de los problemas de salud, en fin, una serie de cosas, ¿no? Y eso ustedes lo pueden encontrar desarrollado en este texto, ¿ya? Incluso están las diapositivas, está todo, ¿no? Está toda la metodología ahí, por si es que alguien quiere aplicarlo ya ahora, mañana, tienen ahí el material para utilizarlo, ¿ya? Vamos un poquito más adelante a la página 73, al slide 73, perdón. Ya, ¿qué es esto? En la página del Structural Competency Working Group. Ahí está, structcomp.org, donde pueden acceder a muchísimo material. Buen comentario de Bianca. En Chile estamos en la misma, estamos en lo mismo. No hay nada o muy poco de desarrollo de las competencias culturales. Pero quizás no es tan malo eso, ¿no? Porque es más difícil, ¿no?, cuando ya están desarrolladas toda una matriz discursiva, ¿no es cierto?, una lógica de intervención en base a este modelo socioculturalista, es más difícil sacarlo, ¿no?, y hacer cambiar ese chip, que quizás pensar directamente en el desarrollo de las competencias estructurales. Pero en fin, eso quizás vamos a poder conversarlo más adelante en la ronda de preguntas. Y la siguiente slide, la número 74, también es otra página, structuralcompetency.org, donde también pueden acceder a muchísimo material.
Esto partió siendo algo muy, muy de Estados Unidos, pero cada vez se ha ido ampliando, ¿no? A distintos lugares del mundo. Y quiero mostrarles dos experiencias editoriales que estamos desarrollando nosotros. Si vamos a la página número 76, por favor, Cristiana. Ya. Este es el Call for Papers que lanzamos, ¿no es cierto?, el año pasado, el 2022, fue a fines del año 2021, fue alrededor de diciembre del 2021 que nosotros llamamos esta convocatoria de artículos para un número especial que va a salir publicado muy pronto. Ahora en marzo tenemos proyectado el lanzamiento de este número especial, y como en la revista Global Public Health, que ustedes deben conocer, ¿no? Entonces, como la revista Global Public Health ahora está bajo esta modalidad de publicación continua, lo bueno es que ya tenemos algunos artículos de este número especial que están publicados ya, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, un artículo de Francisco Ortega con Manuela Rodríguez Müller, que directamente puede ser de interés para algunos de ustedes, ¿no? Repensar la competencia estructural, la educación continua en salud mental y las prácticas de territorialización en Brasil, ¿no? Tenemos otro artículo de Mirko Pasquini que se llama Like Ticking Bombs, improvisando la competencia estructural para difuminar, ¿no?, la explosión de violencia contra los trabajadores del cuidado de emergencia en Italia. Y tenemos también un texto del Ángel Martínez Hernández de la Universidad Rovira i Virgili, que se llama La competencia estructural en la investigación epidemiológica, ¿no? Entonces, si van viendo, son artículos que provienen de distintos lugares muy distantes también, ¿no es cierto?, del globo, y que abordan aspectos muy distintos también de la competencia estructural. ¿Por qué? Porque de alguna manera la convocatoria que nosotros hicimos llamaba a poner la competencia estructural en una perspectiva global, ¿no? De hecho, hay dos contribuciones dentro de este número, que son contribuciones directamente de la medicina social latinoamericana, y está muy interesante esto, ¿no?, de ver cómo la tradición de la medicina social latinoamericana y de la salud colectiva dialogan, ¿no?, entran en un diálogo crítico con la competencia estructural. Y si puedes poner, Cristian, el número 77. La número 77 es básicamente uno de los artículos, ¿no es cierto?, que trabajamos con Mike Harvey y con Seth Holmes, respecto de todo lo que la competencia estructural puede aprender de la medicina social latinoamericana y de la salud colectiva. En realidad lo que hicimos fue hacer un diálogo con las propuestas de Jaime Breil, que ustedes conocen, ¿no es cierto?, toda su lectura de la determinación social. Nos planteamos esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que se puede aprender en el marco de la competencia estructural de esta propuesta? Y bueno, ahí desarrollamos algunas ideas que las van a poder leer, ¿no es cierto?, cuando sea esto publicado en marzo. Ahora, quería contarle un poquito, pero creo que no me da mucho el tiempo, quiero ir cerrando. Y entonces está ese artículo y está si puedes ir Qual número? al número 81. Al número 81. Yo al menos estoy viendo el 78, si no me equivoco.
Ya. Aquí hay otros de los temas, ¿no es cierto?, que son trabajados dentro del número especial. Por ejemplo, el desarrollo de competencias estructurales a través de la educación popular. Este es un artículo que trabajó una organización que se llama Educación Popular en Salud, de aquí de Chile, ¿no? Entonces pone en diálogo la educación popular con las competencias estructurales. Vamos a publicar también un artículo donde se problematiza la ética en salud vista desde el punto de vista de la determinación social. Tenemos un artículo también de la India, donde muestra cómo todo este marco de la competencia estructural ha sido de utilidad para abordar problemas de salud pública. Tenemos un artículo que problematiza el desarrollo de las competencias estructurales en zonas de conflicto y violencia política, como es Israel, ¿no es cierto? Y también el desarrollo de competencias estructurales por fuera de la educación médica, ¿ya? Entonces, está este número especial de Global Public Health, que como les digo va a ser publicado muy prontamente. Y tenemos también otro número especial que va a salir ahora, el 21 de febrero. El 21 de febrero, como les comentaba, se cumple un año de la muerte de Paul Farmer, y entonces la revista Health and Human Rights, que era la que él dirigía, ¿no es cierto?, va a conmemorar la figura, ¿no es cierto?, de Paul Farmer a través de un número especial. Van a haber muchas actividades, ¿no?, pero una de esas actividades es la publicación del número especial que estamos preparando. Y básicamente la lógica es cómo desde distintas perspectivas críticas que se han desarrollado a lo largo del globo, ¿no es cierto?, bajo este paraguas grande que podríamos llamar de medicina social, se problematiza, se expanden los límites de lo que se entiende por el derecho a la salud, ¿ya? Y entonces hay contribuciones, por ejemplo, desde el paradigma de investigación indígena, desde las propuestas de la vulnerabilidad estructural, en fin. El tema es cómo ampliamos lo que comprendemos como derecho a la salud. Así que también los dejo súper invitados para que estén atentos ahí al lanzamiento del día 21 de febrero. Y con esto cierro. Si vamos, por favor, Cristiana, a la diapositiva número 82. Transmitir esta idea, ¿no?, de que yo siento que hoy en día se están dando espacios que son importantes de reconocimiento global a toda la contribución que ha hecho América Latina en el pensamiento crítico en salud, ¿no?, a la epidemiología crítica, la medicina social, la salud colectiva, ¿no es cierto? Hay una contribución, un reconocimiento de esa contribución muy importante que se está haciendo hoy en día en distintos ámbitos. Nosotros con los colegas de Estados Unidos con los que estamos trabajando estamos muy en esa línea, ¿no?, de publicar cosas en relación con la contribución de Jaime Breil, publicar textos de Jaime Breil, apoyar esos procesos que son procesos editoriales, por ejemplo, de traducción al inglés, ¿no es cierto?, de facilitar el acceso a ciertas revistas, qué sé yo. Estamos muy en eso porque si ustedes ven la entrevista que le hicimos a Seth Holmes el año 2018, él reconoce, ¿no?, que, lo dice así, ¿no?, en Estados Unidos y en el mundo anglófono estamos atrasados en contraste con la teorización latinoamericana de la determinación social de la salud, así directamente. Cuando yo lo conocí a Seth Holmes, él me decía, yo siento que estamos 30 años atrasados respecto a lo que ustedes han desarrollado en mirada crítica en salud. Entonces, creo que es importante tener esto presente, porque en América Latina también tenemos una larga historia, ¿no es cierto?, de procesos de colonización. Y puedo estar súper equivocado, ¿no?, pero me da la impresión por el trabajo con estos colegas de que hay una mirada distinta, ¿no?, una mirada distinta de reconocimiento, una mirada distinta de aprendizaje, ¿no?, recíproco, que es también un poco el ideal, si queremos, de procesos en los cuales efectivamente hay una interculturalidad real, ¿no? No esta interculturalidad domesticada.
Por supuesto que es un proceso que se está desarrollando y solamente la historia sabrá en qué va a terminar esto, ¿no? Pero a mí me parece que hay un reconocimiento bastante genuino a estas contribuciones que se han estado haciendo hace tanto tiempo en nuestro territorio, y eso también sirve como un incentivo para que nosotros podamos también seguir desarrollando propuestas en esta línea de la determinación social, en diálogo con lo que se está produciendo a nivel global, ¿no? Siento que no tenemos que quedarnos rezagados de estas discusiones, son importantes, y siento también que tenemos mucho que decir. Así que también ahí la invitación, como ustedes que son estudiantes de un programa de maestría, a que se involucren en estas discusiones, hagan contribuciones, ¿no es cierto? Y también muy agradecido de Cristiane por darme la oportunidad de estar aquí presentándole esto, y seguro que vamos a seguir con Cristiane también trabajando en algunas cosas juntos. Así que eso, con eso cierro. Muchas gracias. Professora? Muitas graças. Carlos, achei que, apesar dos problemas, foi muito bom, porque a gente leu os artigos, né? Quem não leu talvez não conseguiu acompanhar tão bem, mas eu consegui ler os artigos e ficou bem coerente, né? A aula. Estou com algumas questões, eu não vou falar muito, não sei se você está me entendendo, talvez a Vanina possa traduzir um pouco. Você está me entendendo ou não? Eu sim, estou entendendo. Ah, tá bom. Então, essa discussão entre competência cultural e competência estrutural, eu acho que perpassa um pouco pelas nossas discussões aqui de medicina preventivista, abordagem comportamental e uma abordagem na lógica, né, da determinação social. E claro que essa discussão de competência estrutural, ela se aproxima, sim, da ideia de pedagogia histórico-crítica, embora venha com o nome competência, que eu já te disse que desde o início a palavra competência, a gente, da pedagogia histórico-crítica, vê de uma forma um pouco pejorativa, um pouco crítica, como se fosse um termo mais neoliberal. Mas vindo de um contexto americano, né? E vendo que o Seth, né, o professor, é um médico que acompanhou mexicanos, que atravessou fronteira. Para mim, está sendo muito, muito inovador, assim, o tanto que eu aprendi já, desde que eu entrei em contato com você. Eu não tinha dimensão desse debate internacional, né, essa discussão da competência estrutural com a lógica aí da determinação social, esse trecho que você destacou, né, daquela entrevista, onde ele fala, olha, nós estamos um pouco atrasados em relação à medicina social latino-americana, né? Eu acho isso demais, ouvir isso de um professor, né, americano, um professor de medicina, né? Acho muito interessante ele fazer essa colocação, porque para o nosso meio aqui brasileiro, né, essa lógica pedagógica americana, né, bem positivista, às vezes é muito mais interessante e ele se coloca numa outra vertente, né? Então, achei muito rico, não vou falar mais, vou deixar os alunos se pronunciarem, se colocarem, mas foi um grande aprendizado. Gracias, Cristiane. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Professora, abre tua câmera. Profesor Carlos, te digo que acá en el chat los compañeros están como muchísimos contentos y te agradecemos por tu clase y yo creo que tenemos preguntas, ¿sí? Alguém tem uma pergunta, gente? Tem alguma pergunta para ele? A Laureana estava um pouco em dúvida entre competência cultural e competência estrutural,
porque ela estava achando que não era tão diferente, né? Ela falou, não sei se eu não acompanhei, né? Eu até comecei a escrever, mas aí eu me perdi, que na minha visão, Laureano, e aí você complementa, a competência cultural, ela está muito naquela lógica. Ela veio antes, lá no ensino médico norte-americano, e a abordagem era muito numa lógica comportamentalista, e que eles consideravam apolítica, e a competência estrutural, ela vem com uma lógica mais que busque articular mais essas complexidades estruturais. Embora depois o professor Carlos possa discutir, o que eu percebo é que eles estão com uma preocupação muito ali na clínica, né? Ali no dia a dia da clínica, que é interessante, né? Mas eu penso que há os limites também disso, né? Dessa abordagem só via clínica. Eu não sei se eles têm outros espaços, que não somente ali a discussão dentro da clínica, do atendimento mesmo, né? Para essas questões. Mas vou deixar vocês aí falar. Eu vou aproveitar a Vanina também, porque eu fiquei, gente, como é que eu vou perguntar esse negócio, assim? Mas Laureana, eu acho que pergunta de uma forma sucinta, qualquer coisa, se ele não entender, daí ele pergunta. É porque eu sou enfermeira, né? E na enfermagem a gente tem algumas teoristas. Uma das teorias de enfermagem é a teoria transcultural, né? Que para mim era assim super diferente, inovadora, Cristiane. E aí era algo que já era na minha concepção até o momento, já era um pezinho na frente no sentido de compreender outras realidades. Eu não conseguia enxergar um antagonismo, né? Como algo ou é transcultural ou é estrutural. Eu não conseguia enxergar dessa forma, como alguma coisa que se opunha mesmo diretamente. E aí eu fiquei nessa dúvida enquanto ele falava. Embora, né, seja uma teoria, a teorista é norte-americana, a Lenihan, né, Madeleine Lenihan, e a gente tem essa estrutura, essa influência, na verdade, na enfermagem brasileira, né? Assim, a boa parte da formação das enfermeiras brasileiras sofreu influência fortíssima, né, da enfermagem norte-americana. E aí eu fiquei em dúvida, né, assim, enxergava como algo menor, vamos dizer assim, menos amplo na hora de fazer atendimento, de pensar cuidados, mas não conseguia enxergar como oposto, né? E aí, por isso que eu fiquei com essa questão, Cris. Mas eu não tinha ouvido até agora, não tinha tido contato com essa coisa da competência cultural, né? Foi mais essa enfim, help, espero. Não sei se o professor Carlos compreende. Un poco, no tanto, la verdad, creo que comprendí básicamente una contraposición entre una enfermería transcultural y lo que aquí se planteaba, ¿no es cierto?, como un abordaje estructural. Pero me perdí un poco más en profundidad, ¿no? Si me puedes ayudar un poquito, Vanina, a comprender, por favor. Sim, por favor, professor. Laureana, eu não entendi qual é a pergunta. Porque ele entendeu o contexto, eu entendi o contexto também, mas é uma pergunta, uma reflexão, só formulando. É uma reflexão, mas também eu gostaria de ouvir dele se ele enxerga, por exemplo, né, essa questão da competência cultural, que na minha cabeça está ali perto, né, dessa teoria e tudo mais transcultural da Lenin, ou como oposta, né, uma coisa, outra coisa, ou se essa coisa mesmo das dimensões, né, a estrutural enxerga de uma forma mais macro. Tá, entendi o que tu quer dizer. Professor Carlos, Laureana é enfermeira acá em Brasil e ella decía que acá en Brasil es como que ellos tienen una influencia
de unas teóricas norteamericanas que les enseña sobre las teorías transculturales de asistencia en los medios, en los servicios de salud, ¿sí? Y ella decía que no tenía la amplitud de visión que estas competencias transculturales no eran como, no eran tan distintas como que las competencias estructurales, ¿sí? Ella dice que ella está diciendo que es la primera vez que escucha estas definiciones, ¿sí? Para ella, cuando ella ha aprendido en su formación, es como si la transculturalidad es como casi similar a la competencia estructural, pero ahora ella está como que reflexionando algo de que no son tan similares, ¿sí? A partir de tu presentación. Ella decía algo de este tipo. Ya, gracias, Lauriana, ¿no es cierto? Ese es tu nombre. Gracias, Lauriana, por tu pregunta. Mira, bueno, yo desconozco, cuando tú refieres a una formación específica, ¿no es cierto?, en enfermería transcultural, desconozco exactamente, ¿no?, cuáles son los autores o las autoras, me imagino, principalmente, y cuál es entonces el abordaje que hay implícito dentro de esa concepción. Pero lo que sí te puedo hablar un poco es de que el esfuerzo, ¿no es cierto?, de plantear una vulnerabilidad estructural y de plantear unas competencias estructurales tiene que ver con tomar una mirada crítica. En el fondo, la competencia estructural y la vulnerabilidad estructural son la mirada contemporánea de la medicina social. Así es como lo reconoce Seth Holmes, ¿no? Así es como lo reconoce James Quesada también, ¿no? Hay un vínculo, digamos, a corto plazo con la antropología médica crítica, que ya les comenté un poquito de eso, pero si lo queremos ver a más largo plazo, básicamente lo que se está haciendo es medicina social, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de medicina social, estoy pensando en poner en el primer lugar, en el centro, ¿no?, de cómo pensamos los procesos de salud-enfermedad, la estructura económico-política, en primera instancia, ¿no? Y luego, eso en primera instancia, ese es nuestro punto de partida, ¿no? Pero luego nos damos cuenta que también hay otras estructuras, ¿no?, que son importantes de considerar, como por ejemplo, la estructura del racismo, que está tan arraigada, ¿no es cierto?, dentro de nuestra historia colonial, ¿no es cierto? Y por eso es que hay una problematización de que el racismo no basta entenderlo en términos interpersonales, sino que hay que apuntar al racismo estructural, como ya lo conversamos, ¿no es cierto?, a la luz, por ejemplo, de las leyes migratorias que existen en nuestros países. Pero también hay otra dimensión estructural que tiene que ver, por ejemplo, con la estructura del patriarcado, ¿no? Cuando hablamos de una competencia estructural, lo que estamos diciendo es que los equipos de salud, todos quienes trabajamos, ¿no es cierto?, en pos de la salud, deberíamos tener la capacidad de comprender esos procesos, y no solo de comprenderlos, no solo de diagnosticar teniendo en vista también esos procesos, sino que además nuestras acciones estén apuntadas, ¿no es cierto?, hacia la transformación de esas estructuras, ¿no? Entonces, si es que la enfermería transcultural lo plantea en esos términos, así de claro, entonces quizás no es necesario, ¿no es cierto?, hacer una contraposición tan marcada con la propuesta de la competencia estructural, ¿no? Pero sí yo creo que claramente no es lo dominante. Claramente no es lo dominante ni en Estados Unidos ni en Chile. Creo que en Brasil tampoco es lo dominante, ¿no? Si bien hay mucho desarrollo, ¿no?, en salud colectiva, también Cristiana me decía, pero determinación social hay muy poco, ¿no? Es como que de alguna manera
hay una lectura posmoderna, ¿no?, de la salud colectiva que ha ido ganando mucho terreno, y que es lógico también porque la posmodernidad, ¿no es cierto?, fue lo que se introdujo en la universidad en los contextos de dictadura. Entonces, todavía estamos en ese proceso, ¿no?, de afinar la crítica hacia esas lecturas posmodernas. Y en esa misma pelea también están los colegas en Estados Unidos, ¿no? Esto en ningún caso es lo dominante, una propuesta muy marginal, si queremos, en Estados Unidos también, ¿no? Entonces, ahí es donde parece importante también hacer ciertos énfasis, ¿no? Por ejemplo, uno de los grandes énfasis que nosotros estamos haciendo es que no nos sirve el lenguaje de los determinantes sociales, ¿no? No nos sirve decir de que hay que considerar los procesos de salud en términos biopsicosociales, ¿no? No nos sirve decir de que estamos ni siquiera abordando los determinantes estructurales. Y aquí es donde la crítica de Jaime Breil nos viene súper bien, ¿no? Porque Jaime Breil lo que nos plantea es, cuando lo estamos pensando así, lo estamos mirando desde una lógica factorial cartesiana, la realidad, que después nunca logramos integrarlo, ¿no es cierto?, en un todo de procesos sociales, ¿no es cierto?, que están jerarquizados, subsumidos dentro de una lógica que es económico-política. Si es que no lo vemos así, ¿no es cierto?, lo que empieza a pasar es que nos olvidamos de que todos los problemas de salud que tenemos tienen que ver con el capitalismo, que tienen que ver con el patriarcado, que tienen que ver con el colonialismo, ¿no? Esas son exactamente las cuestiones, ¿no es cierto?, que se diluyen o que difícilmente se formulan en el lenguaje de los determinantes sociales y en los lenguajes también que son de índole culturalista. Desconozco, insisto, Lauriana, cómo será en el caso de la enfermería transcultural, pero sí conozco lo que pasa, por ejemplo, con las aproximaciones de psiquiatría cultural, de psiquiatría transcultural, que digamos, básicamente han desarrollado mucho conocimiento respecto, por ejemplo, de los síndromes ligados a la cultura, ¿no? Los culture bound syndromes, y cuál es digamos, la vuelta, digamos, nefasta que tiene esto para el abordaje de la realidad, ¿no es cierto?, que tenemos materialmente en esta región, ¿no? Es que en base a esas lógicas de la psiquiatría cultural, de la psiquiatría transcultural, cuando se piensa los problemas de salud de los pueblos originarios, primero, se les patologiza y segundo, se les entiende en términos culturales. Y entonces tenemos mucha literatura sobre salud de los pueblos indígenas que nos habla sobre estos síndromes culturales, pero tenemos muy poca literatura que nos habla del sufrimiento producido por los proyectos extractivistas en el territorio, ¿no?, por la subordinación que hace el Estado de los pueblos originarios, la vulneración de derechos que hace cotidianamente, y cuando tenemos ese tipo de análisis críticos parece que estuvieran desconectados de los problemas de salud, porque en la medida que nos vamos, ¿no es cierto?, nos metemos dentro del lenguaje de la salud, parece que todo se despolitiza porque el lenguaje de la salud está despolitizado. Entonces, nos parece muy importante hacer estas distinciones, ¿no? Y entonces, en ese afán político, no nos da lo mismo decir competencias culturales que competencias estructurales, no nos da lo mismo decir determinantes sociales que determinación social, ¿no es cierto? Y no nos da lo mismo decir, por ejemplo, vulnerabilidad social que decir vulnerabilidad estructural. No porque creamos que a través del lenguaje vamos a transformar la realidad, no se trata de ese discurso posmoderno, ¿no? Pero sí porque sentimos que es importante desarrollar un lenguaje que nos permita articular una praxis distinta, que esa sí esperamos que sea transformadora de la realidad. Só me permite uma parte, Beleza.
A Bianca pediu a fala, mas eu só queria falar uma coisa para o Carlos. Vanina, qualquer coisa você traduz se ele não entender. Carlos, quando você traz essa importância, né, da questão política diante da neutralidade, né, do positivismo, da questão dos determinantes, né, que na minha leitura aqui eu vi que aproxima muito dessa abordagem cultural, que está distante da abordagem da determinação social, né, e aí a competência estrutural estaria mais próxima. Eu me lembro que aqui no Brasil, no governo Bolsonaro, né, que foi nosso governo da extrema-direita, né, que saiu agora, mas a extrema-direita continua muito forte ainda no país, né, os mais críticos dizem que ela está tão fortalecida quanto antes. O que eles surgem no cenário é a ideia da escola sem partido. Eu não sei se aí no Chile teve algo parecido, né? E só mais um comentário antes de passar a fala para a Bianca, é que eu percebo também naquela preocupação do professor de não usar violência estrutural, mas usar um termo mais, como diz ele, neutro, que é a vulnerabilidade. Eu vejo essa preocupação de, talvez nós professores, por exemplo, eu tenho abordagens mais marxistas, né? Isso também é pouco comum aqui na nossa área da saúde, né? Porque tem muito uma lógica da neutralidade, que aqui não é o espaço, né, de se trazer esse debate mais crítico, né, esse debate da discussão entre capitalismo e formação em saúde, né. Então, depois, quando você for falar, porque a Bianca pediu a fala, e tem algumas perguntas aqui também do lado, Vanina, se você pudesse estar resgatando, da Ângela, então, acho que era interessante você falar assim, no Chile também tem essas propostas de repressão, porque aqui foi para o Congresso essa ideia de escola sem partido. E não é tão simples você estar na sala de aula tratando de temas que são considerados políticos, quando a gente sabe que uma aula neutra, né, é bastante política também, né? Mas era isso que eu queria comentar. ¿Comprendiste, Carlos? Sí, Actriz, sí. Ella tiene como una pregunta, si en Chile hay algo similar a Brasil, ¿sí? Las escuelas y las graduaciones sin partido, sin ideología. Sí, o sea, sí, sin ninguna duda. El positivismo está, a ver, por ir a un caso muy concreto, ¿no? En la escuela donde yo trabajo, que es una escuela de psicología, que por lo tanto tiene mucho que ver con el abordaje de los problemas de salud, entendido como salud mental, el abordaje dominante es totalmente positivista, totalmente positivista. Pero yendo más allá de ese caso concreto, ¿no? Que es un caso concreto, pero uno puede encontrar situaciones similares en general en las escuelas de psicología y en general en las distintas escuelas donde se forman profesionales de la salud. Yo creo que también hay que pensar lo que ha pasado en un país como Chile, con lo que fue toda una tradición de medicina social. Pensemos solamente en Salvador Allende, ¿no? Todo lo que Salvador Allende pudo desarrollar durante su gobierno y previamente también, ¿no? Salvador Allende reconocido como una de las principales figuras de la medicina social del mundo, ¿no? Y entonces, claro, la dictadura hizo un trabajo muy efectivo, ¿no? Que todos conocemos, ¿no? Directamente en matar y en torturar, ¿no es cierto? A muchas personas claves, ¿no es cierto? Figuras claves, ¿no es cierto? Dentro del desarrollo de estas propuestas. Y esa historia, la verdad es que es una historia que todavía nos pesa mucho. Hay muy pocos, por ejemplo, programas de medicina social o donde se adopte una mirada crítica, ¿no es cierto?, en salud en mi país, poquísimos. ALAMES, la Asociación Latinoamericana de Medicina Social en Chile, está totalmente desarticulada.
Por supuesto que hay actividades que estamos haciendo algunas personas, sobre todo la gente, los compañeros de Temuco, que están muy vinculados con el movimiento mapuche, se han mantenido muy activos. Todos los años desarrollan una escuela de salud pública desde una perspectiva de medicina social latinoamericana, de salud colectiva, pero son ejemplos así muy puntuales. Entonces, en Chile claramente hay muchísimo trabajo por hacer y estamos muy desarticulados. Eso, no sé, Cristiane, si es que te respondo un poco a la pregunta. Sí. Sí, Carlos, déjame, hay una pregunta acá antes que Bianca. Hay una pregunta, es una consulta de Ángela. Ella pregunta qué estrategias se pueden desarrollar para trabajar la competencia estructural, que sea clínica, social y política, en un sistema de desigualdad social que influye en la producción de salud. Es una pregunta de Ángela. ¿Cuáles son las estrategias? Yo creo que esta discusión ya es una estrategia, ¿sí? En cierto sentido, ¿no? Sí. Yo creo que es muy importante a ver, lo que propone la propuesta de la competencia estructural, por un lado, es tomar conciencia de que estos procesos están ocurriendo y luego ser creativos respecto de cómo abordarlos, ¿no? Las estrategias yo creo que van a tener que ver también con los espacios en los cuales uno participa y tiene algún nivel de incidencia, ¿no? Cada uno de nosotros somos actores sociales en distintos contextos. Nos identificamos con luchas, ¿no es cierto?, distintas, y de acuerdo con eso van a ser entonces las estrategias que vamos a ir desarrollando y en las cuales nos vamos a ir involucrando. Creo que es muy importante asumir esa responsabilidad, ¿no? Porque es un trabajo que demanda mucho tiempo, demanda mucha energía, pero que es un trabajo muy necesario para transformar si lo que queremos transformar estas estructuras, que lo que vamos viendo es que se reproducen, ¿no? Se reproducen a través, ideológicamente también, a través de lo que se llama dentro de este marco la violencia simbólica, ¿no? Los procesos de hegemonía, diríamos, dentro del lenguaje de Gramsci. Entonces, yo creo que hay muchísimas estrategias que se pueden desarrollar. Al respecto, ¿qué es lo que la propuesta de la competencia estructural te plantea? Es que hay distintos niveles en los cuales uno puede desarrollar distintas estrategias. Entonces, y dentro de esos niveles está el espacio individual, el espacio clínico, ¿no es cierto? Luego está también el espacio social, el espacio comunitario, también está el espacio político, ¿no es cierto? Digamos, la incidencia que uno pueda tener en ciertos espacios de discusión política, en el Estado, ¿no? Si es que uno tiene la capacidad de incidir en el Estado, ¿por qué no? Y también, por ejemplo, la investigación. En la investigación también, que esa investigación adopte marcos teóricos que partan de estos puntos de vista críticos, ya, digamos, es algo muy importante. Entonces, obviamente yo no tengo la respuesta de cuáles son las estrategias, pero sí lo que quiero decir es que esta propuesta de las competencias estructurales al menos nos da algunos lineamientos que nos pueden aclarar, ¿no? Nos pueden inspirar también quizás ciertas estrategias concretas, ciertas acciones. Pero creo que sin duda tiene que ver con los espacios en los cuales uno participa y en los cuales uno es un actor social. En mi caso, por ejemplo, yo soy profesor de una universidad, entonces esto es lo que yo enseño en mis clases, y de alguna forma esta es una de las formas que tengo de participar políticamente. Otra forma es, yo no trabajo en espacios clínicos,
estoy dedicado principalmente a la investigación, pero otra cosa que hago, soy miembro de una cooperativa que es la Cooperativa Pacheta, y en la Cooperativa Pacheta nosotros ponemos a disposición de las comunidades indígenas los conocimientos que tenemos. Entonces, si es que de repente necesitan algún informe, yo como antropólogo hago un informe de antropología médica, ¿no es cierto?, donde demuestro los problemas de salud y lo conecto directamente con los procesos estructurales. Entonces, son distintas las estrategias. Creo que lo que de alguna manera amplía también este modelo de las competencias estructurales es que saca digamos, en general a los profesionales de la salud que han sido muy formados en esta mirada médica individualizante, los saca de ese marco, ¿no es cierto?, de esa zona de confort, por decirlo de alguna forma, y les dice, mira, lo que tú encuentras en la clínica está determinado por fuera de la clínica, y ahí es donde hay que intervenir también, ¿no? Entonces, creo que hay distintos espacios en los cuales uno tiene que participar de acuerdo con la incidencia que uno tenga, la capacidad de incidencia, y ahí hay infinitas estrategias que se pueden desarrollar. Dale, Carlos. Eu acho que ele respondeu as duas, né, Bianca e Ângela? Ele foi bem amplo, assim, né? Ele fala que depende muito, né? Brilhante, né? Depende muito do lugar que a gente ocupa, né? Mas que a gente começa ampliando, pelo menos, a investigação clínica, né? Se nosso espaço de atuação ele é clínico, né? Nos quedamos encantados, profesor Carlos, con tu respuesta a esta pregunta, ¿sí? Gracias, Vanina. De nada. La invitación es, yo creo que esta es una cosa importante también que está presente, y con esto cierro quizás, ¿no?, ya por la hora. Hay una mirada que es muy global, que está presente dentro de esta propuesta de la vulnerabilidad estructural, de las competencias estructurales. Porque creo que también nos pasa mucho que estamos encerrados en la trampa del nacionalismo metodológico, ¿no? Si ya nos cuesta salirnos de los espacios clínicos, ¿no? Nos cuesta salirnos de los espacios de nuestra frontera, de nuestros países, ¿no? Pero sin embargo el capitalismo funciona a una escala global. Entonces, si no logramos establecer procesos de solidaridad global, si no logramos de alguna manera establecer procesos de solidaridad también entre el norte y el sur global, ¿cierto?, va a ser muy difícil que podamos contrarrestar un sistema que funciona a escala global. Y creo que eso, de alguna manera, los colegas, yo lo he aprendido, digamos, con ellos, ¿no?, lo tienen bastante desarrollado esa línea de reflexión, y por eso es que piensan, ¿no?, la medicina social en términos globales. Creo que eso es muy, muy, muy importante. Entonces, desde ahí, ya que entendimos eso, ¿no?, luego lo que queda es empezar a vincularnos, empezar a asociarnos. Brasil está aquí muy cerquita, ¿no? Sí. Entonces, también que podamos seguir vinculándonos, seguir trabajando juntos y juntas. Sí, profesor. Cuánta inspiração. Estamos encantados e encantadas quem sabe a gente bate palma, professor, todo mundo abre, né? Que eu acho que está todo mundo bem encantado. Nosotros nos gustaría aplausos para usted, profesor, porque estamos todos encantados. Es una forma de darles gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Cristiane, también por la invitación. Que ustedes por la paciencia, tuvimos tantos problemas al comienzo, ¿no? Brasileiros já sabem ser insistente, a gente insiste mesmo, porque tem que, né? Vem gente prejudicar, mas a gente insiste para dar certo, e acho que, apesar daquela interrupção, né, do cansaço que aquilo causa, achei que foi muito bom. A gente vai ter mais uma aula, a gente pode resgatar. Temos o espaço lá do Klesmo,
que inclusive o professor Carlos está lá dentro, gente. Então, se quiserem depois, né, ler novamente, talvez tenha alguma dúvida, ele pode estar respondendo lá também, porque ele está lá dentro do nosso espaço de sala de aula online. Legal que ele também começou a ler o Saviani, né? E a aula passada, Carlos... Certo. Bueníssimo. Começou a ler o Pedagogia Histórico-Crítica, que eu vejo uma certa diferença, Carlos, na Pedagogia Histórico-Crítica, em relação mesmo à referência marxista mais clara, e à luta de classes, sabe? Mais escancarada. Saviani deixa a ideia do socialismo, né, que eu não vi tão claro nesse debate, mas que eu também não estou desmerecendo ele. Acho muito interessante no contexto que ele está sendo engendrado, que ele está sendo articulado, né? Mas depois foi o que eu falei, que dá para a gente fazer alguns diálogos aí da pedagogia histórico-crítica com essa ideia da competência estrutural. A aula passada, a gente fez um debate, né, sobre neoliberalismo, toyotismo, e a questão da pedagogia da competência, né, que serve muito a isso. E a gente trouxe até um debate da formação politécnica gramsciana, de Gramsci, né? Da superação da ideia de formação tecnicista, mas para uma ideia muito mais ampla que eu considero que essa competência estrutural, apesar do nome competência, dialoga sim com essa ideia da formação politécnica, né? Tem algumas interfaces, né? Isso aí a gente precisa ainda, claro, amadurecer, sabe, perceber se isso tem relação ou não, mas só para dizer que os alunos que estão aqui, eu acredito que talvez com pouco, eu não senti muita dificuldade por causa das legendas. E a Vanina, né, colaborando, eu achei que foi tranquilo, mas eu penso que quem estava aqui sabia o que era determinação, qual que era a diferença de determinantes, o que é medicina social latino-americana. Então, deu para acompanhar, sim, esse debate, sabe? Esse debate tanto da vulnerabilidade estrutural, que é um termo novo, né, para a gente, mas você faz essa correlação com a determinação social, né? E essa correlação aí dessa pedagogia, né, que é a competência estrutural, com esse debate que a gente quer fazer crítico aqui. A gente está discutindo formação em saúde a partir da perspectiva da determinação social. E eu acredito que a competência estrutural é um debate internacional sobre isso, né? Porque eu já entrei naquele grupo e tem professores de todo o mundo, né? Tem professores da Austrália, você mostrou vários artigos, e eu queria te parabenizar pela qualidade da sua aula, pela qualidade do material que você nos trouxe, muito, você, assim, fez uma aula muito boa, trabalhou muito para trazer muita coisa para a gente, então deu um panorama muito, muito interessante, internacional, que eu acho que, como você bem disse, né, nos abre o olhar, amplia nossas possibilidades de reflexão. Espero que você tenha me entendido. Sí, creo que sí lo entendí todo y nada, estoy muy agradecido, Cristiane, y muchas gracias a Vanina también por el apoyo en la traducción. Muchas gracias a ti, Cristiane, también por el apoyo en la parte técnica, ¿no? De pasar los slides y todo eso. Así es que eso, muchas gracias. Me voy muy contento con que haya podido llegar, ¿no es cierto? A pesar de las barreras del lenguaje, a pesar de las dificultades técnicas, haya podido llegar. Y muchísimas gracias y bueno, seguimos en contacto, ¿vale?